Antes de referirme a lo que es el informe, el dictamen en concreto, creo que es necesario, ¿no?, antes de hablar de ello, de situar el contexto político y social en que se encuentra nuestra comunidad a la hora de abordar este debate, más allá de las conclusiones y de las propuestas. Asturias va a perder casi de inmediato la cota del 1.000.000 de habitantes y negar esa circunstancia, más allá de lo simbólico, pues golpea la conciencia colectiva de nuestra comunidad. Es una necedad de la que el Gobierno y todos y todas debemos de huir como de la peste. Y la golpea porque esa pérdida es la expresión cuantitativa de la decadencia que ha tenido durante todos estos años la política demográfica asturiana, incapaz de frenar lo que es un auténtico desplome demográfico que todavía y lamentablemente para Asturias no tiene visos de momento de invertirse. Es más, la previsión es que de aquí a menos de 15 años, 2035, se pierdan otros 100.000 habitantes. Y no es una cifra menor, es casi como desaparecer Avilés y Castrillón conjuntamente. Algunas de sus señorías recordarán que en las postrimerías del franquismo, poco antes de la muerte del dictador, había un programa de televisión un tanto irreverente como todos en aquella época, que se llamaba 35 millones, que hacía referencia a la población de nuestro país en aquel tiempo. Y en aquellos días Asturias tenía 1.100.000 habitantes. Hoy España tiene 47,5 millones, un 35% más. Y nuestra comunidad, 1 millón, un 10% menos y bajando. Pues bien, esos 45 puntos de diferencia son la expresión de la enorme profundidad de nuestra demografía enferma. Por eso mismo, negarlo es una frivolidad y cualquier estrategia dirigida a minimizar este problema está condenada, lógicamente, al fracaso. Desde luego, la fuerza política que yo represento, Izquierda Unida, no va a caer en ese error, sino todo lo contrario. 1 millón son las razones para una movilización política y ese es el reto demográfico que tiene nuestra comunidad. Y la crisis de población en Asturias es consecuencia directa e inmediata también de la crisis de nuestro sistema productivo. Este grupo parlamentario lleva años advirtiendo que Asturias, por sus especiales características sociales, laborales y económicas, iba a ser uno de los territorios que tanto en España como dentro de la Unión Europea se iba a ver más afectado en el proceso de transición energética. La minería del carbón, las centrales térmicas, la gran industria siderúrgica y la electrointensiva, que constituyeron el corazón económico y social de Asturias, llevan un proceso de deterioro productivo y de pérdida brutal de empleo desde al menos los últimos 35 años, sin que ninguna otra actividad industrial o económica haya sustituido su enorme capacidad de tracción. Y ese es el problema que causa una demografía enferma, señorías. No es un problema solo de magnitud, y lo lleva siendo desde entonces sin que ninguna de las medidas que se han tomado hayan servido para evitar nuestro deterioro productivo, económico, social y demográfico desde entonces. Por eso Asturias avanza peligrosamente en un proceso de delicado estado económico sustentado en el retraso y la paralización de infraestructuras indispensables desde el punto de vista interno y externo. Una decadencia económica por haberse decretado la caducidad de una parte significativa de las estructuras productivas basadas en la economía de la industria pesado extractiva y energética y no haberse establecido alternativa alguna. Y, por tanto, una decadencia demográfica con una juventud en la que ha crecido el escepticismo y la desesperanza entre esa juventud que ve que aquí su futuro laboral y su proyecto de vida son inciertos e intuye que la emigración es una opción inevitable. Y esa falta de oportunidades que hace que la gente tenga que emigrar es el problema que tiene que abordar esencialmente el Gobierno de Asturias. Pero también es el problema al que tenemos que hacer frente el conjunto de las fuerzas políticas y sociales de nuestra comunidad. Por eso este grupo parlamentario viene clamando desde hace 2 legislaturas por un gran acuerdo que parta de la coincidencia en el diagnóstico, que parece clara, y en el pronóstico, y sobre todo en el tratamiento que se debe de aplicar. Hemos tenido algún éxito parcial y limitado, todo hay que decirlo,
como la Alianza por la Industria, que a nuestro juicio el Gobierno ha malbaratado, al menos en parte. Porque lo que no puede ser es que tengamos en Asturias a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, y nos diga, como si no fuera también su responsabilidad, que sería una enorme injusticia histórica que Asturias pierda con la transición energética, desviando ese deber a las empresas, que obviamente deben ser actores claves, pero también es una demostración del papel subalterno de Asturias y de su Gobierno, sí que el consejero correspondiente, el de Industria, levante la voz y salga a exigir compromisos aprovechando la fuerza de esa alianza, que ha logrado cerrar un bloque en defensa de nuestro tejido industrial que lamentablemente se desaprovechó. Aunque el Gobierno de España sea afín, que lo es, no podemos mantener frente al mismo una actitud sucursalista ni sumisa. Esa actitud es la que se ha venido manteniendo con el Estado desde hace décadas y ahí está una parte de los problemas que tenemos. Por eso, y más allá del contenido del conjunto de medidas que incorpora el dictamen que suscribimos, es necesario un gran acuerdo político institucional en nuestra comunidad que haga frente a los problemas que acabo de comentar. Un pacto que recupere los mejores valores de la política clásica, que no son otros que los del acuerdo y el compromiso. Un pacto que revitalice y le otorgue el rango político que realmente debe tener tanto a la Alianza por la Industria como a la Alianza por las Infraestructuras para que cumplan el papel que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que participamos en ellas quisimos darle. Un pacto que declare decididamente la guerra a la burocracia que afecta a las personas. En sanidad, reduciendo sustancialmente los tiempos de espera para ser atendidos, que hoy son inadmisibles. En los servicios sociales, tanto en materia de dependencia como de aplicación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, para evitar tiempos de espera de 2 años para obtener una ayuda o una prestación, o en los pagos de becas y ayudas cuya demora es sencillamente inaceptable. Un pacto para que la conciliación entre la vida laboral y familiar forme parte no solo del núcleo duro de los acuerdos entre patronal y sindicatos, que por supuesto tiene que hacerse, sino también que alcance la categoría de prioridad política en la acción del Gobierno, muy especial, aunque no únicamente en la extensión y desarrollo, efectivamente, de las escuelas 0 a 3 años, pero no solamente eso. Un pacto para que nuestra universidad se convierta en punta de lanza y motor de desarrollo de nuestra tierra. Un pacto para que los fondos europeos de recuperación se utilicen esta vez de manera eficiente y sirvan para garantizar el progreso económico y social de nuestra tierra. Un pacto para lograr el equilibrio territorial, dando respuesta a la Asturias vaciada. Se trata, en definitiva, de lograr un gran acuerdo, aunque sea de mínimos, para que Asturias supere nuevamente el 1.000.000 de habitantes. Y ese pacto tiene que empezar por presupuestos. Este grupo ya lo ha manifestado muchas veces, que consideramos una frivolidad afirmar que este año no se van a aprobar porque el año que viene hay elecciones. Hace unas semanas el presidente lo matizaba para asegurar que no lo daba por perdido, lo cual nos alegra. Así lo esperamos, además. Así lo esperamos, y conviene recordar que en 2018 pasaba lo mismo y con voluntad política se aprobaron, igual que en 2014, por poner un poco de contexto y de historia. Los precedentes nos avalan en esa aseveración, pero es que además en esta ocasión hay aún más razones para que Asturias cuente el año que viene con presupuestos sólidos que permitan gestionar de manera más ágil y eficiente los fondos europeos, como ha puesto de manifiesto de manera muy sensata la consejera de Hacienda esta semana. Izquierda Unida está en la mejor disposición para negociarlos, como lo ha estado durante toda la legislatura, como hizo también la pasada legislatura y la anterior. Nuestra trayectoria así lo avala. Nada más y muchas gracias.